Con todos vosotros, Juan Ignacio Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo me voy a remontar un poco más que lo acaba de hacer Antonio. Yo, en primer lugar, saludar a todos vosotros. Ya estáis su mujer y sus dos niños. Me imagino que son de los pocos momentos en los que puedes ver a los tuyos, como me pasa a mí con mi hijo Fernandito, que tiene 4 años. Muy bien, yo, además de saludaros a todos, saludaros como no puede ser de otra manera a mi compañero de lista, Antonio, y también a Mariló y a Juan. Juan forma parte conmigo del gobierno de la ciudad de Sevilla, y Mariló pues la tenemos en el Senado, y yo quiero que dentro de muy poco tiempo Antonio pase a formar parte del Parlamento de Andalucía, porque es un hombre que está en política por ilusión, que está en política por vocación, que está en política por servir a los demás, que está en política con mucho orgullo de ser y sentirse palaciego. Y creo que cuando una persona llega a la política para servir a los demás, merece la pena que se confíe en él para conseguir ayudarlo y pueda alcanzar él los objetivos que no son otros que ayudar a los demás. Hecha esta aclaración, me gustaría precisar que sé de los valores que tiene la gente de los palacios. Y cuando digo que lo sé, es porque yo en el año 84 llegué muy joven a Utrera después de instrucción, cuando entonces era el único juzgado que existía de instrucción, primera instancia de instrucción, y había juzgado de distrito en los palacios, como sigue existiendo el de distrito, que merecía tener un juzgado de primera instancia de instrucción por la carga de trabajo y la singularidad que tiene esta ciudad, porque es una ciudad. En el RIS había otro juzgado de distrito, había juzgado de paz en Las Cabezas y había juzgado de paz en el pueblo. Yo era el único juez de primera instancia de instrucción entonces, y yo venía mucho a los palacios, y por eso sé de la gente tan importante que había en los palacios, las ganas que había de trabajar, a pesar de las dificultades que siempre hemos tenido en esta tierra. Así que mi reconocimiento a vosotros como palaciegos, y sé que cuando me habláis y decíais los poblados de aquí, es verdad que los palacios es una gran ciudad y que los palacios tienen todavía mucho que decir por los valores que tiene la propia sociedad de los palacios. Bien, decía Antonio que el Ayuntamiento de los Palacios le debe aproximadamente unos 30 millones de euros a Torredón. Me parece una auténtica barbaridad. Es una muestra de lo que desgraciadamente nos hemos venido encontrando cuando hemos llegado a algunos municipios, o en mi caso, a la alcaldía de la ciudad de Sevilla. Y por eso yo aprovecho la oportunidad de decirle a Antonio que aunque en ocasiones nos dice que es imposible, nada es imposible en la vida. Si vierais la cantidad de veces que me han dicho a mí que era imposible que gobernara el Partido Popular con mayoría suficiente, me lo han dicho así. Hasta unos días, pocos antes de celebrar las elecciones. Y sin embargo, conseguimos que la sociedad sevillana confiara en nosotros. Y a pesar de la mayoría que tuvimos, tenemos que todos los días estar haciendo ejercicio permanente de humildad y de seguir escuchando a la gente para resolver junto con ellos los problemas que tienen. Y es la misma forma que tiene de hacer política Antonio, Mariló, todo el equipo que con ellos forma parte del Partido Popular aquí en los Palacios. Mirad, no voy aquí a empezar a enrollarme y a decir lo que sí os digo, que tenemos ganas de servir. En un momento determinado de mi vida tuve la oportunidad de venir a servir a la sociedad en lugar de hacerlo como juez, como magistrado, de hacerlo de otra manera, en política. Y lo hago con muchísima ilusión. Pero sobre todo cuando vemos que somos capaces de hacer las cosas de otra manera, que somos capaces de administrar los bienes públicos como tendríamos que administrar pues, nuestras casas y nuestra familia, haciéndolo con austeridad y sabiendo adaptar a las circunstancias en cada momento y sabiendo que no se puede gastar más de lo que se ingresa, porque si no al final siempre nos vemos abocados a que no hay dinero y no se puede cumplir con nada. Yo lamento mucho que haya una cola de acreedores en todos los ayuntamientos de España. Mirad, tenemos una deuda en los ayuntamientos españoles que alcanza
cifra de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros son muchos millones de las antiguas pesetas, muchísimos. Pero por eso yo creo que estamos en el buen camino, estamos en la línea de poder solucionar este problema. Antonio ha dado una lectura, y además lo ha explicado muy bien, qué mecanismo va a articular el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, para que puedan cobrar los proveedores. No se trata de hacer un plan especial, concreto y determinado para hacer unas obras, para levantar unas aceras y volver a ponerlas otra vez, como ha sucedido con los planes 8.000, 5.000 y el Protege. No. Se trata que todo aquel al que se le debe, se le pague. Habrá una cosa más sencilla, pero al mismo tiempo más leal con la propia sociedad, que pagarle a aquel al que se le debe un dinero, pues es la herramienta y el instrumento que va a poner en marcha el Partido Popular. Os ha descrito Antonio cómo es la ley. Este Real Decreto que se publicó el sábado pasado, acordado en el Consejo de Ministros del viernes, va a tener seguramente a un acompañamiento del que se apruebe en el día de mañana. Se está terminando de redactar esta tarde y yo, por lo que sé, en mi condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, puedo deciros que se está llegando, no se trata de unos créditos IVA, se está llegando a un acuerdo con un pool de bancos, con un grupo de bancos, para que faciliten a los ayuntamientos el dinero necesario con el que poder pagar a aquellos acreedores que llevan años esperando cobrar sus facturas, que a su vez están esperando ese dinero para volver a pagar a quienes ellos le deben también dinero, incluso a las entidades bancarias, y empezar a poner en circulación el dinero y dinamizar de esta forma la actividad económica nuevamente en nuestra sociedad. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Se va a habilitar aproximadamente en torno a eso, de 35 y 40.000 millones de euros, y los bancos nos van a dar facilidades a los ayuntamientos. Es la obligación que tiene un gobierno. Decirle, te voy a ayudar a que consigas los créditos suficientes del Banco Europeo, pero al mismo tiempo te voy a poner unas condiciones para que no hagas como en la época de Zapatero, que le daban 20.000 millones a los bancos y lo que hacían era limpiar todos los activos tóxicos que ellos tenían. ¿Qué cursilería de esos activos tóxicos? Se trataba de limpiar todas las deudas podridas que tenían los propios bancos, porque han estado quedándose con fincas y con viviendas que estaban muy sobrevaloradas y por tanto aquello no coincidía los balances reales con el balance formal que tenían los bancos, y cogieron el dinero que daba Zapatero y en lugar de ponerlo en circulación para que llegara hasta las pequeñas y medianas empresas, para que llegara hasta los autónomos y llegara hasta las propias familias, pues no se lo quedaron para limpiar todo lo que de contaminación tenían en su propio balance. Eso me parece una vergüenza. Bueno, pues en contradicción o en contraposición a lo que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero, el gobierno de Rajoy ya ha impuesto una serie de condiciones. Sucintamente, las condiciones que nos van a dar es que nos van a dar unos préstamos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que entregar la factura, como muy bien ha dicho Antonio, en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, una vez que las valide, esa factura la cobrarán directamente de las entidades financieras, la van a cobrar los proveedores. Y los ayuntamientos iremos, pues, acumulando una serie de cantidades que van a ser las que después tendremos nosotros que devolver. ¿Dónde está la ventaja para el ayuntamiento? Pues que vamos a tener un crédito a 10 años, que los 2 primeros años van a ser de carencia, que no vamos a tener que amortizar ningún tipo de capital, sino simplemente pagaremos intereses, que los 4 primeros años van a ser de intereses, que van a estar en cierta medida favorecidos por el propio aval del gobierno y por tanto serán preferentes, unos intereses preferentes, para a partir del 4.º año ponerse a nivel de lo que sería un interés propio del mercado. Pero digo sinceramente, si dentro de 4 años estamos con la misma situación de ahora, es que ya lo que no podemos es continuar, con lo cual confiamos que dentro de 4 años la situación ya ha tenido que remontarse con las medidas que se van a tener que ir tomando, desde luego con mucha crudeza, pero al mismo tiempo con mucha valentía y al mismo tiempo diciéndole a todo el mundo la verdad de la situación en la que nos estamos encontrando. Por tanto, vamos a tener la oportunidad de liquidar nuestras deudas.
Yo os digo sinceramente, aquí tenéis 30 millones de euros. Si vierais la deuda que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, no os lo podéis imaginar. A mí me dijeron cuando llegué al Ayuntamiento que se debían 400 millones de euros. Me habían dicho en el último pleno que se debían 340. Vamos por 760 y me dice la delegada de Hacienda que todavía quedan por incorporar facturas que siguen llegando al Ayuntamiento de nuestra ciudad. 760 millones de euros. Y podéis decir, oye, ya está, o no, ya está, no, porque cobraron 250 millones de euros en los convenios urbanísticos y se gastaron el dinero en otra cosa y no se han desarrollado los sistemas legales para que ahora después puedan venir y construir y que antes pues hubiéramos hecho nosotros pues todos los accesos, todas las infraestructuras, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Cumplir, que es la obligación que tiene todo político, que es la obligación que tiene toda la administración, cumplir. Y eso es lo que desde el Partido Popular nosotros queremos garantizar y a lo que nosotros nos queremos comprometer. Ha llegado el momento de que nos sintamos protagonistas del cambio. Os lo digo como lo siento. Yo no quiero ni pensar qué es lo que hubiese sucedido si en Sevilla hubiese seguido gobernando la misma coalición que gobernaba antes. Y os voy a poner un ejemplo. Cogí una sociedad como Mercasevilla que estaba en causa de disolución. En 8 meses la hemos sacado de causa de disolución, pero además da beneficio. Nos hemos encontrado con una empresa como Tusán, que la cogieron con 0 euros de deudas acumuladas. 12 años después la han dejado con 79 millones de euros de deudas acumuladas. Hemos firmado el otro día un convenio mediante el cual garantizamos la viabilidad y vamos a reducir en 6 años la deuda de 79 millones de euros. Es el compromiso que hemos firmado con los propios trabajadores. Fijaros si le hemos inspirado a ellos confianza y seguridad que se van a bajar el 5% de su sueldo. Y eso hoy, por lo menos congelarlo, pero bajarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Transmitir seguridad jurídica y confianza a los trabajadores del ayuntamiento y a la propia sociedad, porque ya está bien de tomarle el pelo y de engañar. Por eso creo que es el momento de un cambio. Y el cambio tenemos que sentirnos todos protagonistas. Solo nosotros no lo podemos hacer. Tiene que ser la sociedad entera, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en la agricultura. ¿Y qué decir de la agricultura en los palacios? Por lo que lleváis padeciendo. Porque nos jugamos mucho en todo lo que es el sector servicio. Porque nos jugamos mucho en la educación. Nos jugamos mucho en la cultura. Nos jugamos muchísimo en el desarrollo de nuestra propia sociedad. Por eso yo, además de garantizar que queremos pagarle a todo el mundo, que vamos a pagarle a todo el mundo a partir del mes de mayo, porque primero lo que queremos saber y conocer es qué se debe de verdad. Es que no se sabe qué se debe. Es que nos han engañado permanentemente. Es que nos dijeron el déficit es del 6%. Y el déficit no es del 6%. El déficit es del 8,51%. 3 puntos más. Solo 2 puntos más supone 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros son 3 millones de las antiguas pesetas. Billones. Estamos hablando de una cifra desorbitada. Es que en Andalucía nos dicen que el déficit es del 3% y el déficit es de más del 5%. Es decir, que estamos hablando de unas cantidades desorbitadas y nos pretenden hacernos engañar y comulgar con ruedas de molino. ¿Y hasta dónde vamos a ir por esta política de ir en una huida hacia adelante, sin querer reconocer las cosas? Al final, hay problemas de pago a proveedores, hay problemas de pago en la farmacia, no se están atendiendo las urgencias hospitalarias, no se está defendiendo a la agricultura, tenemos el problema con la pesca, no tenemos credibilidad y no viene nadie a invertir. Por este derrotero no podemos ir a ningún sitio. Esto no tiene ya solución salvo que venga un cambio. De verdad os lo digo, un cambio que no va contra nadie, un cambio que se trata de hacer las cosas bien, de ser responsable y de decirle a todo el mundo que hay que dejar la ideología a un lado y votar con la cabeza, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Y ahí no podemos fallar. Y queremos una oportunidad para demostrarlo. Allí donde hemos llegado, estamos poniendo en práctica estas políticas.
En Sevilla lo tenéis aquí a la vuelta de la esquina. Os he dicho lo que hicimos con Mercasevilla. Se me decía, y oye, ¿qué has hecho para estar ahorrando? Pues mirad, muy sencillo. Los cargos de confianza, aquí está el portavoz que me acompaña. Los cargos de confianza los hemos reducido a la mitad. Y eso nos supuso que ahorramos una cantidad de 2 millones de euros al año, que por 4 estamos hablando de 8 millones de euros. Porque había 21 delegaciones de gobierno y las hemos dejado en 7, de 21 a 7, porque hemos reducido todos los gastos supremos. Y eso sí, la Fundación de Mercasevilla disuelta, no tenía razón de ser. La Fundación de Sevilla disuelta, porque el trabajo que hacía esa fundación lo pueden hacer perfectamente los trabajadores y los funcionarios del ayuntamiento. Hemos disuelto la Fundación de Nodo de Sevilla. En definitiva, todo lo que son esos organismos y fundaciones que no servían nada más que para estar colocando a la gente, pues los hemos disuelto. Así de claro, así de sencillo. Y así hemos podido ahorrar dinero. Fijaros lo que estamos escuchando en los últimos meses. Y con esto ya termino y contesto las preguntas que quisierais hacer. Hay algo importante. La situación de desempleo que tenemos ahora mismo en Andalucía es tremenda. ¿Que es verdad que hay una crisis económica y financiera? Pues lo venimos diciendo hace tiempo. Lo que ocurre es que no se han tomado medidas en los últimos 3 años, que era cuando se tenían que haber empezado a tomar medidas, cuando se empezó a ver en el horizonte que venía la crisis. Y no se ha tomado ninguna medida. Es verdad que las medidas, claro que las medidas son antipopulares, algunas de ellas, pues claro, pero tenemos que ser responsables. Y uno es político no para decir lo que otro quiere escuchar, sino para tomar las medidas que tengan que tomarse como responsables de la situación. Y eso es lo que nosotros ahora mismo nos toca hacer. Y tenemos que ser más drásticos en esas medidas, pero porque no se han tomado antes las medidas. ¿Qué ocurre? Que en Francia, en Alemania y en otros países ya la situación es distinta. Se está generando más actividad económica y se genera empleo. Pero aquí todavía no hemos tocado fondo en la pérdida del empleo. Por eso hay que tomar determinadas medidas. ¿Hay alguien aquí que piense que por gusto el presidente Rajoy va a hacer unas modificaciones de la reforma laboral? Si es más cómodo no tener que hacer ninguna reforma laboral, es mucho más cómodo. Y es mucho más cómodo no tener que bajarle los sueldos a los banqueros, claro que es mucho más cómodo. Y no tener que bajarle el sueldo a los presidentes de las sociedades, claro que es mucho más cómodo. Pero sin embargo, por responsabilidad, se tienen que tomar esas medidas. Por eso, yo digo que es el momento de que seamos serios y responsables. Y que cada uno, en uso a su libertad, que me parece que es lo más sagrado que tenemos, que nos dediquemos a trabajar por los demás y a ganarnos la confianza de todo aquel que el día 25 tiene que ir a depositar su voto. Y lo digo y ahora sí que termino de verdad. Es muy importante. El dinero que haya para atender a los más necesitados tiene que estar salvaguardado. Tiene que estar controlado por los interventores y por todos aquellos funcionarios que son los que garantizan la transparencia, para evitar que pase el despilfarro y la corrupción que desgraciadamente cada día que abrimos un periódico nos encontramos con esos casos. Por eso, queridos amigos de los palacios, esperamos ganarnos vuestra confianza. Y si no, no pasa tampoco nada, porque si tenemos la responsabilidad de gobernar, da igual a quién haya votado cada uno. Tenemos que trabajar por toda la sociedad andaluza en general. Van a ser momentos difíciles, no vienen buenos momentos, van a ser momentos difíciles, pero tenemos que estar al frente de los gobiernos, personas que sepamos qué hay que hacer, pero al mismo tiempo que tengamos la valentía de tomar las medidas que haya que tomar, pensando siempre en el interés general, pensando siempre sobre todo en aquellos que más lo necesitan. Así que muchas gracias a todos ustedes y que el día 25 todos nos sintamos protagonistas de nuestro futuro, que es lo más importante.